¿por qué razón surge el nazismo? ¿En qué contexto social, económico, político emerge? Pues la irrupción del nazismo fue el resultado de varios factores: la crisis económica, la debilidad política de la República de Weimar, el resentimiento generado por el Tratado de Versalles, el auge del comunismo y el antisemitismo extendido por Europa desde el siglo XIX. Sí. La derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial había provocado la abdicación del Kaiser Guillermo II y con ello, en noviembre de 1918, el imperio alemán de los Hohenzollern dio paso a la República de Weimar. Una pronunciación, Me río vamos, porque es que no he sido capaz de pronunciar esto bien en la primera intento de grabación y soy incapaz de pronunciarlo otra vez. Como en los saltos de trampolín, los planchazos que ves, dices, bueno, pero está bien, está bien. Qué mal, pido perdón. El nuevo régimen republicano, liderado por los socialdemócratas, asumió la responsabilidad de firmar el armisticio y el Tratado de Versalles. Y este acuerdo de paz imponía exigencias durísimas para Alemania, como ceder territorios, perder sus posesiones coloniales, reconocer su responsabilidad por el inicio de la Primera Guerra Mundial y reducir su ejército a un máximo de 100.000 hombres. Las reparaciones económicas que se fijaron en 1921 alcanzaron los 132.000 millones de marcos, unos 33.000 millones de dólares estadounidenses de la época. Que es dinero. Es dinero, es panoja. En Mad Men, $1 ya es mucho dinero, pues en 1921, 33.000 millones, era todo el oro del mundo. Eso es. Pese a estas condiciones humillantes, el gobierno de Weimar tuvo que firmar el acuerdo a regañadientes y las consecuencias del Tratado de Versalles fueron enormes para Alemania. Para empezar, el pacto destrozó su economía, que ya era bastante frágil, ¿no? Para pagar las reparaciones, el gobierno recurrió a la emisión de moneda y, como resultado, el valor del marco se desplomó y el país sufrió hiperinflación. Y en noviembre de 1923 se necesitaban, por ejemplo, 4.000 millones de marcos para lograr $1. O sea, los ahorros de las familias alemanas se desaparecieron. Sí, es que el papel no, o sea, el dinero no valía nada, había montañas de papel que valían eso, como papel, no como el dinero que decían representar. Eso es, además, a nivel histórico, cuando se estudia la inflación o la hiperinflación y a dónde puede llegar, este es el típico ejemplo que se pone de la Alemania de posguerra. Sí, millones de inflación, que esto también es interesante. La idea de que esto traumó a Alemania a tales extremos que todavía hoy se nota en que tú a un alemán no le digas nada de déficit público, nada de inflación, nada de, en fin, cualquier cosa que se salga de la ortodoxia económica les da un pánico tremendo y, entre otras razones, es por esta cuestión del trauma que dejó la crisis de la hiperinflación. Es un trauma de un siglo. Un siglo. Es interesante también cómo calan en el imaginario y todo lo que duran este tipo de cosas. Sí, claro. Ahora parece que Merz está abriendo un poco la mano con el tema del freno a la deuda, pero en cualquier caso entiendo el trauma nacional de los alemanes porque es que les costó prácticamente un siglo pagar esas reparaciones de guerra de la Primera Guerra Mundial. Claro, al final la ortodoxia de Merkel durante la crisis de 2008 venía en buena medida por esto. La caída del gobierno socialdemócrata que provocó las elecciones, los liberales eran un poco ortodoxa económica, nada de déficit fiscal y tal. O sea que todavía sigue teniendo peso esta cuestión en Alemania. No pensemos que es una cuestión pasajera. No, absolutamente. Y esta situación económica que se agravó tras el crack del 29 y esa Gran Depresión, claro, pues alimentó el resentimiento de los alemanes tanto hacia el Tratado de Versalles como hacia la República de Weimar. Acusaron al nuevo régimen de aceptar la rendición y la dolorosa carga de las reparaciones. Y con ello se impulsó el mito de que Alemania había sido apuñalada por la espalda por sus propios dirigentes. Esto se ve bien en la peli, yo he visto la peli, la de Sin Novedad en el Frente, creo que ya le hemos comentado aquí alguna vez, cómo se van alternando la línea temporal del frente y luego la de las negociaciones para conseguir el armisticio, pues esa idea de la puñalada por la espalda. Eso es. Por si esto fuera poco, la República contaba con el rechazo de casi todos los grupos de poder: terratenientes feudales, grandes grupos industriales, altos funcionarios de la antigua administración imperial y, sobre todo, del ejército, que mantuvo su autonomía y su estructura. La oposición de la derecha conservadora y nacionalista se sumaba también a la de la extrema izquierda, porque en aquel momento los comunistas buscaban replicar el modelo soviético que habían implantado los bolcheviques en Rusia en 1917. Así, en enero de 1919, esas tropas regulares y los soldados de los cuerpos de soldados libres, los Freikorps o Freikorps, no sé cómo se pronuncia exactamente, Freikorps, ¿no? Sofocaron el levantamiento de la Liga Espartaquista, que sería el antecedente del Partido Comunista de Alemania, este movimiento de Rosa Luxemburgo, de Karl Liebknecht, que se los cargaron después de fracasar este levantamiento. Sí. Entre tanto, en Baviera, al sur de Alemania, una insurrección derrocó al gobierno socialdemócrata e instaló un régimen
régimen derechista en el Estado. La capital bávara, Múnich, se convirtió entonces en el bastión de las fuerzas antirrepublicanas, antimarxistas, antidemocráticas y contrarias al Tratado de Versalles. Un combo, una iniciativa Vengadores de todos los revisionistas. De este modo, no es casualidad que en enero de 1919, mientras fracasaba ese levantamiento espartaquista, surgiera en Múnich el Partido Obrero Alemán, que un año más tarde se convertiría en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o sea, el partido nazi. Que todos conocemos. Claro, a ese partido se uniría meses más tarde la figura central de toda esta historia, que es Adolf Hitler, quien se había sentado en la capital bávara después de haber participado en la Primera Guerra Mundial. Aquí ya había pasado toda su estancia en Viena, donde se había impregnado de esas ideas. La habían rechazado. Pintura. Eso es. Claro, además que Hitler también luchó en la Primera Guerra Mundial.